Una vez que terminamos con las características generales de los céstodos, ahora sí vamos a entrar a ver las cestodiosis. Las cestodiosis que vamos a estudiar son la teniosis, cisticercosis, himenolepiosis provocada por Hymenoplevis nana y por Hymenoplevis diminuta, y la hidatidosis. Las que están en azul son las que yo les voy a explicar y ustedes se van a encargar de las que están en rojo. Vamos a iniciar con la teniosis y la cisticercosis, porque vamos a ver estas dos parasitosis juntas. Si todas las anteriores las hemos visto por separado, bueno, pues las vamos a ver juntas porque ambas son causadas por el mismo céstodo, pero por diferente fase del parásito. Por ejemplo, el gusano adulto de Taenia solium produce teniosis, pero su fase larvaria, denominada comúnmente cisticerco y científicamente Cisticercus celulose, produce la cisticercosis. Empecemos con la definición. La teniosis es una enfermedad parasitaria causada por la presencia en intestino de gusanos adultos de céstodos pertenecientes al género Taenia. Hay dos especies del género Taenia que afectan al hombre. Son Taenia solium y Taenia saginata. El hombre es el único hospedero que puede alojar al gusano adulto, es decir, el hombre es el único que puede fungir como hospedero definitivo. Estos céstodos son comúnmente conocidos como solitarias debido a que por su gran tamaño suele encontrarse un único gusano adulto en el intestino de los humanos infectados. La cisticercosis, por su parte, es una parasitosis extraintestinal en la que la fase larvaria del parásito puede encontrarse enquistada, principalmente en sistema nervioso central, en tejido subcutáneo, en ojo y tejido muscular. A esa forma larvaria del género Taenia que se encuentra enquistada en dichos tejidos se le conoce comúnmente como cisticerco. El cisticerco es una vesícula blanquecina de 0.5 a 2.5 centímetros de diámetro que está llena de líquido y que en su interior contiene un escólex y un cuello invaginados. Les repito, esta fase del parásito, este cisticerco, se va a encontrar en los tejidos del hospedero intermediario. La cisticercosis puede afectar al hombre, al ganado bovino y al ganado porcino. Cisticercus celulose, que es la fase larvaria de Taenia solium, afecta al hombre y afecta al cerdo. Mientras que Cisticercus bovis, que es el nombre científico de la fase larvaria de Taenia saginata, afecta al ganado bovino. A la fecha no hay reportes de cisticercosis humana producida por la fase larvaria de Taenia saginata. En cuanto a los hospederos, les repito que en la teniosis, el único que puede fungir como hospedero definitivo es el hombre, porque es el único que puede alojar en su intestino al gusano adulto. Mientras que en la cisticercosis, el cerdo y el hombre son hospederos intermediarios de Cisticercus celulose y los bovinos son hospederos intermediarios de Cisticercus bovis. La fase infectante para que el hombre adquiera la teniosis es la fase larvaria, comúnmente conocida como cisticerco, que se encuentra enquistado en los tejidos de los cerdos o de los bovinos. Cuando el hombre consume esa carne contaminada con cisticercos y la consume cruda o mal cocida, de esos cisticercos, por acción de los jugos gástricos, va a evaginar el escólex y el cuello del gusano,
el Scolex se va a fijar al intestino del hospedero y el cuello, al ser proliferativo, en cuestión de semanas va a formar al gusano adulto. Este es el nombre común de la fase larvaria del género Taenia. Estos que están aquí son los nombres científicos de esa fase larvaria de Taenia solium y el nombre científico de la fase larvaria de Taenia saginata. Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir, una persona va a desarrollar al gusano adulto en su intestino cuando ingiere carne de cerdo o de res que está contaminada con los cisticercos y que se consume inadecuadamente cocida. Después de 2 a 3 meses que se ingirió esa carne contaminada con cisticercos, se va a desarrollar el gusano adulto en el intestino humano y ese gusano adulto diariamente va a liberar en las heces una gran cantidad de huevos. Esos huevos pueden salir solos con las heces o bien pueden salir en los proglótidos grávidos del gusano en segmentos de 5 proglótidos aproximadamente. La cantidad de huevos diarios que se expulsa es de 50,000 a 100,000. Ahora, un individuo que está parasitado puede permanecer infectado por hasta 25 años, lo cual se va a traducir en una expulsión de huevos que es bastante grande. Para adquirir la cisticercosis, la fase infectante es el huevo. Esos huevos ya sabemos que son eliminados por los individuos que tienen al gusano adulto en su intestino. Los huevos van a contaminar aguas y alimentos y pueden ser ingeridos por hospederos intermediarios como el hombre o el cerdo, si son huevos de Taenia solium, o la res en caso de que sean huevos de Taenia saginata. Ya sabemos que esos huevos tienen un embrión hexacanto en su interior y que cuando esos huevos pasan por el estómago, por acción de los jugos gástricos, la oncósfera, que es ese embrión hexacanto, va a salir porque la pared del huevo es disuelta. Esa oncósfera va a atravesar la pared intestinal, va a llegar a diferentes tejidos, se va a enquistar y va a generar la cisticercosis. En el cerdo, la infección se va a facilitar porque tiene hábitos coprofágicos, come heces. Mientras que el hombre puede adquirir la cisticercosis a través de diferentes mecanismos de infección, que son la heteroinfección, la autoinfección externa e interna. Vamos a ver qué es esto. La heteroinfección es cuando el hombre consume alimentos contaminados con huevos que provienen de un individuo diferente. La autoinfección externa es cuando un individuo que tiene al gusano adulto en su intestino tiene malos hábitos higiénicos y, por ejemplo, va al baño, no se lava las manos y se establece el mecanismo ano, mano, boca. Es decir, ingiere los huevos de su gusano que tiene en el intestino. La autoinfección interna es cuando un individuo que está parasitado con el gusano adulto en su intestino presenta movimientos antiperistálticos como por ejemplo el vómito. Los huevos que se arrojan al exterior ya embrionados van a regresar por ese movimiento antiperistáltico al estómago. El estómago va a disolver la pared del huevo y va a liberar la oncósfera, la cual va a atravesar la pared intestinal y va a llegar a los tejidos para enquistarse y provocar la cisticercosis. Ahora vamos con el ciclo biológico de Taenia solium. Los gusanos adultos de Taenia solium ponen huevos. Los proglótidos grávidos que están repletos de ellos se pueden desprender de la cadena estrobilar y salir con las heces, o bien los proglótidos pueden ser desintegrados y salir los huevos solitos junto con las heces. En los cerdos, como les dije hace un momento, al tener hábitos coprofágicos, la transmisión se va a facilitar. El hombre se va a infectar al consumir aguas y alimentos que estén contaminados con esos huevos.
Las oncósferas que están al interior del huevo son liberadas por acción de los jugos gástricos, atraviesan la pared intestinal, se desarrollan las fases larvarias que se enquistan en el caso de los cerdos en músculo y en el caso del hombre se enquistan en diferentes tejidos, pero de manera preferencial en sistema nervioso central, en tejido subcutáneo, muscular y en ojo. Ahora bien, la carne de cerdo con cisticercos puede ser ingerida cruda o mal cocida por el hombre. El cisticerco, que es una vesícula llena de líquido con un escólex y un cuello invaginado, por acción de los jugos gástricos va a liberar ese escólex y ese cuello. El escólex se va a fijar al intestino y en 2 a 3 meses el gusano adulto ya va a estar desarrollado. En los proglótidos maduros que poseen órganos sexuales femeninos y masculinos se va a llevar a cabo la fecundación. Los proglótidos se van a convertir en grávidos que están repletos de huevos y estos van a salir al exterior donde tienen una viabilidad de hasta 6 meses. El ciclo de Taenia saginata es muy similar, solo que aquí el hospedero intermediario es solamente el ganado bovino que tiene enquistada en su musculatura al cisticerco. Si el hombre consume esa carne cruda o insuficientemente cocida, del cisticerco va a evaginar el escólex y el cuello y en un par de meses el gusano adulto que pone huevos ya va a estar formado. Los huevos van a salir al exterior, ya sea en los proglótidos grávidos o solos en las heces, y luego van a ser ingeridos por el ganado. La oncósfera del huevo va a ser liberada por acción de los jugos gástricos, va a atravesar la pared intestinal del ganado y va a llegar a su músculo donde se va a enquistar y se va a desarrollar la cisticercosis bovina. Los huevos de Taenia saginata en el hombre no producen la cisticercosis, afortunadamente. Aquí está escrito lo que les acabo de mencionar. Se los dejo en el archivo para que lo lean y reafirmen si así lo requieren. De las 2 especies de Taenia que afectan al hombre, Taenia saginata es la más prevalente en una relación de 8 a 1, lo que significa que por cada 8 casos que ocasiona Taenia saginata hay uno causado por Taenia solium. Sin embargo, la más importante clínicamente hablando y en cuanto a afectaciones en la salud pública es Taenia solium, ya que los huevos de esta son los que cuando son ingeridos ocasionan la cisticercosis humana que puede causar la muerte. La teniosis es una parasitosis cosmopolita que está distribuida principalmente en países que son consumidores de carne de res o de cerdo cruda o insuficientemente cocida y que está infectada con la larva de la tenia. La distribución de la teniosis evidentemente tiene que ver con los hábitos alimenticios, ya que países como Israel que no comen cerdo o la India que no comen res, pues aquí la teniosis no es un problema de salud pública como sucede en varios países de África, de Asia, de Centro y de Sudamérica. En México, Chile y Perú la teniosis es endémica. Esta enfermedad predomina en áreas rurales donde se crían y se sacrifican cerdos y reses sin ningún tipo de control sanitario. La distribución de la cisticercosis, por supuesto, va a ser similar a la distribución de Taenia solium. La migración de individuos de zonas endémicas a países desarrollados ha contribuido a que la cisticercosis, en especial la neurocisticercosis, aumente en países como Estados Unidos y Canadá, algunos países de Europa también, donde la enfermedad no existía o había sido erradicada. Entre 50 y 100 millones de personas en el mundo están infectados con cisticercosis. La cisticercosis es altamente endémica en América Latina, en el subsahara africano, en el sur y en el sudeste asiático, así como en algunas partes de Corea, de China, Indonesia y Nueva Guinea. Antes de entrar a ver la morfología del parásito, recordemos que la fase larvaria, que comúnmente se conoce como cisticerco,
Se encuentra localizada en el tejido extraintestinal del hombre, del cerdo y de la res, que el gusano adulto solamente lo vamos a encontrar ubicado o localizado en el intestino humano, y que los huevos salen con las heces o salen con los proglótidos grávidos de los individuos infectados. Primero, la morfología de la fase larvaria. Los cisticercos de Taenia solium y de Taenia saginata también son llamados metacéstodos. Estos cisticercos provienen o derivan de una oncósfera que se liberó del huevo y que atravesó la pared intestinal, llegó hasta los tejidos y se enquistó. Los cisticercos van a permanecer viables en los tejidos del hospedero por varios años. Ya les había comentado que los cisticercos son vesículas blanquecinas de un tamaño que oscila entre los 0.5 y los 2.5 centímetros de diámetro y que contienen líquido y en su interior un escólex y un cuello invaginado. Aquí vemos los cisticercos en la carne de res y de cerdo. Al ser ingerida esta carne contaminada, cruda o mal cocida, el escólex va a evaginar, se va a fijar a la mucosa intestinal humana y va a generar un adulto en aproximadamente 2 a 3 meses. De los gusanos adultos ya habíamos hablado cuando vimos generalidades de céstodos, pero les voy a repetir rápidamente lo que habíamos comentado. Yo les mencioné que el cuerpo de los gusanos adultos estaba formado por 3 regiones, que era la cabeza, conocida también como escólex, que es pequeñita, es del tamaño de la cabeza de un alfiler, y esta cabeza o escólex contiene los órganos de fijación. El cuello del parásito adulto es más o menos corto y genera al estróbilo, que es el resto del cuerpo del gusano. Este estróbilo está formado por segmentos llamados proglótidos y estos proglótidos pueden ser inmaduros, pueden ser maduros o grávidos. La longitud del gusano adulto varía de 3 a 5 metros por 1 centímetro de ancho en el caso de Taenia solium y de 5 a 10 metros de largo por un poco más de 1 centímetro de ancho en el caso de Taenia saginata. A diferencia de Taenia solium, los proglótidos grávidos de Taenia saginata se desprenden fácilmente de la cadena estrobilar de uno en uno y salen por el esfínter anal para caer en la ropa interior o deslizarse entre los muslos. Se eliminan varios proglótidos de Taenia saginata diariamente que tienen aproximadamente 100,000 huevos cada uno. En el caso de los proglótidos de Taenia solium, estos proglótidos grávidos que tienen huevos embrionados van a salir con las heces fecales al exterior en cadenitas de 3 a 5 y cada uno de esos proglótidos grávidos contiene aproximadamente 50,000 huevos. El escólex del gusano adulto de Taenia solium posee 4 ventosas redondas y una doble corona de ganchos. El escólex de Taenia saginata no tiene ganchos, pero sí tiene las 4 ventosas, que en este caso pueden ser ovoides o elípticas. El cuello en el caso de Taenia solium es corto y es delgado, y en Taenia saginata es un poquito más largo y también es delgado. El estróbilo de Taenia solium tiene de 800 a 1000 proglótidos y en saginata de 1000 a 2000. El tamaño de los proglótidos es un poco mayor en el caso de Taenia saginata que de Taenia solium. En la imagen vemos el escólex de Taenia solium con sus 4 ventosas y su doble corona de ganchos que contiene 25 a 30 ganchos. Al no tener ganchos, el escólex de Taenia saginata, a esta se le denomina Taenia inerme y a Taenia solium se le conoce como Taenia armada. Conocer la estructura de los proglótidos grávidos que salen arrastrados con las heces o que salen con movimientos propios en el caso de Taenia saginata es importante para la diferenciación de especies del género Taenia, ya que los huevos de ambas especies son morfológicamente idénticos y no pueden ser diferenciadas las especies con ellos. En el caso de Taenia solium, los proglótidos grávidos son más pequeños y tienen, como les comenté hace un momento, aproximadamente 50,000 huevos que ya se encuentran embrionadas
y salen estos proglótidos junto con las heces al exterior en cadenas de 3 a 5 proglótidos. En el caso de Taenia saginata, los proglótidos grávidos contienen 100,000 huevos embrionados aproximadamente y estos se eliminan de uno en uno junto con las heces o bien pueden salir con movimientos reptantes. Los proglótidos grávidos de Taenia solum tienen un tamaño de 5 por 10 milímetros y un útero que tiene, como pueden observar en la imagen, de 7 a 13 ramificaciones a cada lado. En el caso de los proglótidos grávidos de Taenia saginata, estos son más largos, miden 6 por 18 milímetros aproximadamente, y el útero de estos proglótidos tienen 15 a 25 ramificaciones aproximadamente. Aquí vemos proglótidos grávidos de Taenia solium y de Taenia saginata. Podemos observar que son diferentes en su aspecto y también en el número de ramas uterinas. Los huevos de Taenia solium y de Taenia saginata son morfológicamente idénticos. Están formados por dos regiones muy bien definidas. Una región externa, radial, que es gruesa y que se denomina embrióforo. Una región interna que es transparente y que en su interior contiene un embrión con 6 ganchos, un embrión hexacanto que se conoce como oncósfera. Esta es una micrografía electrónica de barrido que muestra un huevo del género Taenia. Podemos observar al embrióforo, podemos observar a la oncósfera con sus 3 pares de ganchos. Aquí vemos diferentes tinciones del huevo del género Taenia en donde se distinguen perfectamente bien sus 3 partes. El huevo del género Taenia es relativamente fácil de identificar en las muestras fecales de individuos parasitados. El daño asociado a la teniosis es causado por diversas acciones que el parásito ejerce sobre el hospedero. Por ejemplo, la acción mecánica, que es debida a la presencia y el gran tamaño del parásito en su forma adulta, lo cual produce alteraciones a nivel intestinal. La acción traumática, ya que el escólex se fija a la pared del intestino y los proglótidos quedan flotando en la luz intestinal. El impacto del escólex sobre la mucosa intestinal ejerce una acción traumática, produciendo una reacción inflamatoria, y el estróbilo va a provocar distensión y espasmos intestinales. El parásito también ejerce acción exfoliatriz sobre los nutrientes digeridos por el hospedero. Y los productos del metabolismo del parásito, al ser absorbidos por el hospedero, van a producir alteraciones provocando una gran variedad de síntomas. En general, los gusanos adultos de Taenia solium y de Taenia saginata son poco patógenos para el hombre. Hay alteraciones intestinales, reacción inflamatoria, distensión, espasmo intestinal que en general pueden pasar desapercibidos. El cuadro clínico es poco característico y no es grave. 2 a 3 meses después de la ingestión de los cisticercos puede presentarse diarrea, dolor abdominal, un intenso prurito anal, anorexia o bulimia y también intranquilidad en el paciente al saberse parasitado, ya que observa los proglótidos en las heces o en la ropa interior. Los síntomas digestivos que pueden mostrarse son diarrea, epigastralgia, que es un dolor agudo o crónico localizado en el epigastrio, es decir, en la boca del estómago, desde ahí hasta el ombligo. También puede haber sensación de hambre. El diagnóstico de la teniosis se realiza por exámenes coproparasitoscópicos con el propósito de identificar el huevo del parásito en las heces. Existen varias técnicas para la detección de los huevos en las heces. Las que se utilizan con mayor frecuencia son la flotación, es decir, la técnica de Faust, y la sedimentación de Ritchie. También puede realizarse el directo en fresco, aunque con menor éxito. Los huevos de Taenia solium y de Taenia saginata, como ya les mencioné, son morfológicamente idénticos, por lo tanto es necesario recuperar los escólex o los proglótidos grávidos para establecer
qué especie está causando la infección, y esto se hace mediante el método especial de tamizaje de heces, recolectando la materia fecal del paciente de 24 a 48 horas y se coloca sobre algunos tamices de tamaño de poro diferente y se lavan bajo el chorro del agua. Se busca el Scolex y los proglótidos grávidos, que se pueden aclarar también bajo el chorro del agua o bien con hidróxido de potasio al 10% hasta que se observen estructuras internas. De esta manera se podrán contar las ramas uterinas para diferenciar entre Taenia solium y Taenia saginata. El praziquantel y la niclosamida son los fármacos de elección para el tratamiento de la teniosis, pues son actualmente los mejores tenicidas. El praziquantel interfiere con los canales de calcio y paraliza al parásito, mientras que la niclosamida desacopla la fosforilación oxidativa y por lo tanto inhibe la captación de oxígeno y de glucosa. Después del tratamiento debe ser confirmada la expulsión del Scolex, porque de lo contrario, al cabo de unos meses, el individuo volverá a desarrollar el gusano completo en su intestino. Para la prevención o profilaxis de esta parasitosis debe realizarse una deposición adecuada de las heces y tener en general buenos hábitos higiénicos. Se puede congelar la carne a menos 20 grados por 24 horas o a menos 5 grados por una semana. Otra alternativa es cocinar o cocer bien la carne a temperaturas mayores a 56 grados centígrados y no consumir carne que tenga un control sanitario deficiente. Ahora vamos con la cisticercosis. La cisticercosis puede manifestarse de diferentes maneras. Puede haber una neurocisticercosis, es decir, una afectación del sistema nervioso central en un 60% de los casos. Puede haber cisticercosis a nivel de tejido subcutáneo en un 18%. El cisticerco también se puede encontrar localizado en músculo en el 5% de los casos y en ojo de igual manera, 5%. La neurocisticercosis es la manifestación más importante, es la más grave que ocasiona Taenia solium. El periodo de incubación es largo, va de 4 hasta 5 años y los síntomas van a variar de acuerdo a la región donde se establezca el cisticerco. También va a depender del número de parásitos o del número de cisticercos, en este caso, que estén afectando el sistema nervioso central y a la reacción inmunológica que el hospedero establezca en contra del cisticerco. La epilepsia es la manifestación clínica más común, aunque también pueden observarse alteraciones motoras, sensoriales y de función mental. En áreas endémicas se ha reportado que más del 50% de los casos de epilepsia se debe a la neurocisticercosis. La presencia de más de un cisticerco en diferentes partes del cerebro puede producir diversas manifestaciones clínicas en un solo individuo, como por ejemplo parestesias, que es una sensación anormal de cosquilleo, anestesia localizada, puede haber síntomas visuales o auditivos, problemas de lenguaje, lo cual es conocido como afasia, y también problemas de amnesia. La gravedad del cuadro clínico va a depender de la intensidad de la inflamación que se origina alrededor del cisticerco. En casos severos, la neurocisticercosis puede ser fatal y se ha observado con frecuencia que es una causa importante de muerte de hispanos y latinos, que son adultos jóvenes en los Estados Unidos. La cisticercosis muscular, generalmente los pacientes con cisticercosis muscular son asintomáticos, salvo por la molestia que pudiera ocasionar el nódulo que se produce. Aquí vemos un ejemplo de cisticercosis en la lengua tanto del hombre como del cerdo. Cuando el cisticerco se desarrolla en tejido subcutáneo, se va a generar un nódulo duro que no duele, es indoloro y no está fijo, es decir, se mueve al tacto. Estos nódulos
son más frecuentes en tórax, en brazos y en espalda. Las personas pueden tener varios nódulos subcutáneos. Se han registrado casos con más de 300. En el caso de la cisticercosis ocular, conocida también como oftalmocisticercosis, el cisticerco va a poder ubicarse tanto en la cámara posterior como en la cámara anterior del ojo. Cuando está en la cámara anterior, como en estos casos, el cisticerco puede observarse fácilmente. El parásito vivo, es decir, cuando el cisticerco está vivo, va a ocasionar muy pocos problemas y su extirpación es de buen pronóstico, pero cuando el cisticerco muere, va a liberar su contenido antigénico y va a ocasionar una reacción inflamatoria severa que puede llevar a la enucleación del ojo o al desprendimiento de la retina y la consecuente ceguera. El diagnóstico clínico de la neurocisticercosis podría dificultarse debido a que los signos y síntomas no son específicos de esta enfermedad. Además, hay una alta proporción de personas infectadas con neurocisticercosis que no muestran síntomas. Otras personas desarrollan manifestaciones clínicas, pero muchos años después de haberse infectado. Más o menos la mitad de los enfermos sintomáticos tiene convulsiones. Una menor proporción va a presentar dolores de cabeza, aumento en la presión intracraneana e hidrocefalia dependiendo de la etapa de la infección. Los criterios diagnósticos deben basarse en una combinación de aspectos epidemiológicos, antecedentes de exposición, presentación clínica de la enfermedad, así como resultados de pruebas de imagen, serológicas, biopsias en el caso de que sea posible. La tomografía computarizada y la resonancia magnética se utilizan para identificar cisticercos en cerebro. Estas técnicas de imagenología pues proporcionan una forma precisa de diagnóstico, aunque es costosa. Las técnicas inmunodiagnósticas incluyen métodos para la detección de anticuerpos específicos en suero o bien en líquido cefalorraquídeo. Las técnicas que pueden utilizarse son ELISA, Western blot, hemaglutinación, inmunofluorescencia, entre otras. El tratamiento farmacológico que se utiliza en la cisticercosis es el praziquantel y el albendazol. Estos son fármacos efectivos contra los cisticercos de Taenia solium. Además, se administran antiinflamatorios como la dexametasona y anticonvulsivos. Por lo general, la cirugía es necesaria para tratar la hidrocefalia que se produce y también es adecuada para extirpar los cisticercos cuando estos están en una localización en donde puede realizarse. Entre las medidas de prevención o de profilaxis están evitar el fecalismo al aire libre, eliminar el riego de legumbres con aguas negras que contengan huevos del parásito, tener hábitos higiénicos adecuados, tratar a las personas con teniosis para evitar la cisticercosis, consumir carne de cerdo bien cocida para evitar la teniosis y con ello la cisticercosis, evitar la crianza de cerdos en lugares inadecuados, así como una inspección sanitaria rigurosa de los rastros. La tercera cestodiosis que veremos es la himenolepiosis. La himenolepiosis puede ser definida como la enfermedad parasitaria producida por céstodos del género Hymenolepis. Afecta el intestino delgado del hombre y de algunos roedores como ratas o ratones. La himenolepiosis produce sintomatología principalmente en niños preescolares y escolares. Son dos las especies del género Hymenolepis que parasitan al hombre. Hymenolepis nana, conocida también como Taenia enana, e Hymenolepis diminuta, llamada también Taenia de la rata. En esta clase abordaremos solamente a la himenolepiosis causada por Hymenolepis nana. Entre las características más importantes de Hymenolepis nana, tenemos que es el céstodo más pequeño que habita en el intestino humano.
Mide de 2 a 4 centímetros de largo y a diferencia de lo que vimos con Taenia solium y Taenia saginata, puede haber varios gusanos adultos en un mismo individuo. Entre más gusanos adultos haya en el hospedero, el tamaño va a ser menor. Si hay pocos adultos, por ejemplo, unos 2 o 3, entonces su tamaño puede llegar hasta los 10 centímetros. El hombre puede actuar como hospedero completo de Hymenoplepis nana, es decir, que puede albergar tanto al gusano adulto como a la fase larvaria conocida como cisticercoide, pero también puede fungir solamente como hospedero definitivo y entonces el hospedero intermediario en este caso serán artrópodos como por ejemplo pulgas o escarabajos, los cuales alojarán a la fase larvaria, es decir, al cisticercoide. Es por esta razón, en la himenolepiosis se producen dos tipos de ciclo de vida, uno directo y otro indirecto. En el humano, por lo general, se produce el ciclo de vida directo, donde el individuo actúa como un hospedero completo. ¿Cómo se transmite Hymenoplepis nana? Bueno, pues existen tres maneras diferentes. Un mecanismo de transmisión es la vía fecal oral, la autoinfección interna es otra, mientras que la ingestión de artrópodos infectados con cisticercoides es la tercera forma. Vamos primero con el mecanismo de infección fecal oral. Aquí la infección se va a adquirir a partir de manos, aguas o alimentos contaminados con huevos de Hymenoplepis nana que han sido eliminados por las heces de un hospedero definitivo. Ese hospedero definitivo quedamos que puede ser el hombre o pueden ser roedores como ratas o ratones. Ya sea de un humano o de un roedor, los huevos van a salir al medio exterior junto con las heces ya embrionados o larvados al ser expulsados. Por tanto, son inmediatamente infectantes y contaminan aguas, alimentos o las manos de individuos que no tienen hábitos higiénicos adecuados. En el caso de la autoinfección interna, cuando un individuo se encuentra parasitado con Hymenoplepis nana, los proglótidos grávidos, que son los que están repletos de huevos en el parásito adulto, se van a desintegrar en el intestino, se van a liberar los huevos ya larvados, es decir, ya infectantes, los cuales van a eclosionar y van a liberar al embrión hexacanto llamado oncósfera. Esta oncósfera se va a desarrollar en cisticercoide y luego a gusano adulto. Todo esto se va a llevar a cabo en el mismo sitio, en el intestino humano. Ahora el tercer mecanismo. Bueno, cuando los huevos salen al exterior con las heces, pueden ser ingeridos por artrópodos como pulgas o escarabajos. En estos artrópodos se van a desarrollar los cisticercoides y el humano puede infectarse al ingerir de manera accidental a estos artrópodos infectados con el cisticercoide. Este sería el ciclo indirecto que ocurre con mucha menor frecuencia que el directo, en el que el hombre se infecta por la vía fecal oral. En lo que respecta a la epidemiología, la himenolepiosis causada por Hymenoplepis nana es la cestodiosis más frecuente en el hombre. A esta parasitosis se le encuentra prácticamente en todo el mundo, prevaleciendo principalmente en climas cálidos y templados. Es frecuente en Europa, en Asia, en la India. Los índices de frecuencia en países americanos son elevados, principalmente en niños. En México es la helmintiosis más común de lugares templados. La incidencia mundial es de 4% y se estima que alrededor de 50 millones de personas están infectadas en el mundo. Las fases del parásito son el gusano adulto, que ya sabemos que es ovíparo, pone huevos ya larvados o embrionados que en su interior contienen precisamente un embrión hexacanto llamado oncósfera. Cuando el huevo eclosiona, la oncósfera queda libre y esta oncósfera se va a desarrollar a una fase larvaria que se conoce como cisticercoide. Posteriormente, este cisticercoide va a madurar hasta gusano adulto.
Todas estas fases pueden desarrollarse en el intestino humano. Vamos a ver ahora la morfología de estas fases. Vamos a empezar con la del gusano adulto. Como ya les había mencionado, los gusanos adultos viven en el intestino delgado del hospedero hasta por 6 semanas. Esa es su longevidad. Ahí van a liberar proglótidos grávidos que van a ser desintegrados mediante un proceso que se conoce como apólisis. Los huevos embrionados son expulsados con las heces o bien eclosionan en el intestino dejando libre al embrión hexacanto llamado oncósfera que se va a desarrollar a cisticercoide primero y luego a gusano adulto perpetuando la infección. A este mecanismo ya dijimos que se le conoce como autoinfección interna. Normalmente los gusanos adultos miden de 2 a 4 centímetros de longitud por 0.7 a 1 milímetro de ancho. Al igual que el resto de los céstodos, el gusano adulto va a tener un escólex, un cuello y un estróbilo que está formado por aproximadamente 200 proglótidos. Los proglótidos son inmaduros, maduros o grávidos. El estróbilo, como pueden observarlo, es más fino en la parte anterior, que es la que está cercana al cuello, y más grueso en su parte posterior. El escólex de Hymenoplepis nana mide casi 300 micras y está provisto de 4 ventosas y un rostelo retráctil con 20 a 30 ganchos que están dispuestos en una sola hilera. En esta micrografía se observa mejor el escólex de Hymenoplepis nana con sus 4 ventosas, con el rostelo y la corona que contiene 20 a 30 ganchos dispuestos en una sola hilera. El gusano adulto tiene un cuello largo y delgado. Todos los proglótidos del estróbilo tienen forma trapezoidal, es decir, son más anchos que largos. Los proglótidos inmaduros son cortos y angostos y en ellos todavía no se observan órganos genitales. Son los más cercanos al cuello, luego siguen los maduros, en el que ya hay órganos sexuales femeninos y masculinos formados, y por último están los grávidos, donde ya hubo fecundación y están repletos de huevo. Todo esto es igual a lo que ya habíamos visto con Taenia solium y Taenia saginata. Aquí les muestro proglótidos maduros que ya presentan órganos genitales, tanto masculinos como femeninos. Estos tienen 3 testículos que son redondos y también tienen un solo ovario bilobulado y un poro genital que es unilateral. Aquí está ese poro genital. Los proglótidos grávidos son más anchos, son los que están aquí, son más anchos y más largos que el resto, o sea, comparados con los inmaduros y con los maduros, y en ellos el útero pues ya está lleno de huevos porque ya se llevó a cabo la fecundación. Es poco frecuente que el paciente expulse proglótidos grávidos, pues estos se van a romper o se van a desintegrar rápidamente, y los huevos libres, ya sabemos cuál es su destino, van a salir con las heces o bien van a eclosionar para generar una autoinfección interna. Los huevos de Hymenoplepis nana miden de 40 a 60 micras de diámetro, son redondos o un poco ovalados. En la región interna contienen un embrión hexacanto, es decir, la oncósfera con 3 pares de ganchos. La oncósfera se encuentra envuelta por una membrana interna que se conoce como embrióforo, la cual presenta 2 engrosamientos polares, de los cuales se van a originar 4 a 8 filamentos polares. El huevo también posee una membrana externa. Aquí vemos diferentes tinciones donde se puede observar o apreciar la morfología del huevo. En todos ellos el embrión hexacanto es muy evidente, es fácil de identificar. Si ustedes analizan bien las imágenes, van a ver los filamentos polares
que hacen la diferencia entre los huevos de las especies nana y diminuta. Ya sabemos que estos huevos son inmediatamente infecciosos, por lo que si permanecen en el hospedero por mucho tiempo pueden causar la autoinfección y ocasionar infecciones masivas en el hospedero. En el medio ambiente, los huevos permanecen viables por solamente unos 10 días. El huevo ingerido por contaminación fecal de aguas, alimentos o manos, así como los huevos liberados después de la apólisis del proglótido grávido o del gusano adulto, eclosionan en el intestino delgado y liberan el embrión hexacanto. Esta oncósfera penetra las vellosidades intestinales y se desarrolla a cisticercoide. 3 o 4 días después, los cisticercoides salen a la luz intestinal. El cisticercoide, al igual que el cisticerco de Taenia solium isaginata, tiene un escólex que evagina y se fija a la mucosa intestinal y en 15 días o un mes ya estará desarrollado en gusano adulto. En esta fotografía vemos los cisticercoides, los que están apuntados con la flecha negra, en las vellosidades intestinales. El cisticercoide mide alrededor de 300 micras de diámetro y en él se observan los organelos que constituyen las estructuras del escólex presentes en el adulto, como son las ventosas y el rostelo con sus ganchos característicos. Ahora vamos con el ciclo de vida. Los huevos de Hymenoplepis nana salen junto con las heces de los individuos parasitados. Estos huevos contaminan aguas, alimentos o las manos del individuo parasitado y los huevos son ingeridos. En el intestino delgado, el huevo eclosiona, libera a la oncósfera, la cual penetra las vellosidades intestinales y se desarrolla a cisticercoide. Allí se va a quedar 3 a 4 días y después de ese tiempo emerge a la luz intestinal. Evagina el escólex y se fija a la mucosa. En más o menos un mes, el gusano adulto ya estará desarrollado en el intestino delgado. Este es el ciclo directo. Ahora, los huevos que salen con las heces del hospedero definitivo, esos que están aquí, también pueden ser ingeridos por artrópodos. Ya les dije que, por ejemplo, escarabajos o pulgas. Y en ellos se va a desarrollar la fase larvaria, es decir, el cisticerco. Si el hombre o los roedores ingieren accidentalmente a esos artrópodos infectados con el cisticercoide, ese cisticercoide se va a liberar y va a migrar al ilion, la parte terminal del intestino delgado, donde va a evaginar el escólex y luego se va a desarrollar el gusano adulto. Este es el ciclo indirecto, que es poco frecuente en el hombre, pero que es frecuente en los roedores, que es el otro hospedero definitivo. En la autoinfección interna, los huevos del parásito que permanecen en el intestino del hospedero definitivo pueden eclosionar y liberar a la oncósfera, la cual va a penetrar las vellosidades intestinales, se va a desarrollar en el cisticercoide y luego en el adulto, como ya les expliqué. El daño o patogenia que se observa en el hospedero definitivo está relacionada directamente con la cantidad de parásitos que se ingieren. Después de la ingesta del huevo, este eclosiona y libera a la oncósfera. Y conforme la oncósfera se va aproximando al epitelio intestinal, elimina algunas vesículas que contienen gránulos con actividad lítica. Esto va a alterar y va a producir daño a las vellosidades intestinales. Además, la oncósfera se adhiere al epitelio con sus ganchos y con ello induce daño traumático que va a generar una inflamación local. A todo esto se suman los efectos tóxicos alérgicos producidos por la secreción de productos del metabolismo del parásito que pueden ser absorbidos por el hospedero.
De manera común, Hymenopletis nana no produce cuadros clínicos severos o graves, pero sí tiene un espectro amplio de manifestaciones clínicas, desde casos asintomáticos hasta los que son muy sintomáticos. Los síntomas más frecuentes van a ser el dolor abdominal, que es debido al traumatismo y a la inflamación del sitio donde se localiza el parásito. También puede haber meteorismo, flatulencia, diarrea, debido a que hay un peristaltismo aumentado. Hay anorexia o hay hiporexia con la consecuente pérdida de peso del individuo parasitado. Los productos del metabolismo de Hymenopletis nana pueden ser absorbidos y son tóxicos y alergénicos para el hospedero. Ello le va a producir síntomas y signos inmunoalérgicos como por ejemplo dolor de cabeza, prurito nasal, prurito anal, náuseas, somnolencia, entre otros. Uno de los aspectos más relevantes frente a este parásito se refiere a que el hospedero que se encuentra inmunocomprometido puede autoinfectarse y de esta manera se perpetúa la infección. Y con ello, obviamente, se va a aumentar la carga parasitaria. Así se explica la diarrea crónica que se ha observado en sujetos inmunodeprimidos. El diagnóstico de Hymenopletis nana se realiza evidenciando los huevos del cesto mediante estudios coproparasitoscópicos, como por ejemplo los de sedimentación o los exámenes directos en fresco. Para calcular el número de huevos por gramos de heces y poder correlacionar el número de parásitos con la sintomatología, se utilizan métodos cuantitativos como el CATO que ustedes ya conocen o el método de Stoll, que utiliza diluciones de la materia fecal con hidróxido de sodio, el cual al ponerse en contacto con las grasas de las heces se saponifica y hace que los huevos sean menos pegajosos. El fármaco de elección para el tratamiento de la himenolepiosis provocada por Hymenopletis nana es el praziquantel. La niclosamida es otro fármaco que se utiliza, pero es menos eficiente que el praziquantel. En lo que se refiere a la profilaxis, evitar la contaminación fecal al tener buenos hábitos de higiene es la mejor prevención. Por ejemplo, pues se debe realizar una deposición adecuada de las heces, se debe tener una buena higiene personal y una manipulación de alimentos y bebidas con un estricto control higiénico. Es importante también eliminar o reducir la población de ratas o ratones y evitar la convivencia con perros y gatos que estén infestados con pulgas que pudieran estar infectadas con el cisticercoide y que pudieran ser también ingeridas por el hombre.